Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, beshen gadol Yahshua HaMashiach, toda rabá, omein, beomein. Bendito eres, Adonai Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santifica con tus mitvot, nos apartas con tus mandamientos. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach te damos toda rabá por tu Torah, omein, beomein. Shalom, amado Sajín, mi nombre es Carranza Jonathan, de la comunidad Sefardí Mesiánica La Baulaye, Córdoba. Ustedes pueden compartir este material, pueden bajarlo, pueden copiarlo y regalarlo para que la Torá de Hashem Yahweh sea exaltada a nivel mundial. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Vamos a comenzar con la segunda parte de Ley y Gracia. Que sea el bendito Ruach HaKodesh que nos vaya guiando para entender su bendita Torah, su bendita palabra. Retomando algunos puntos del estudio anterior, decíamos en Tito, capítulo 2, versículo 11, que la gracia es renunciar a todo lo mundano. Vamos a volver a leer Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos para Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno: porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza muy dichosa y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y Salvador, Yahshua HaMashiach. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Vamos a ir desglosando el tema basándonos en la profundidad de la cita, de esta cita de Tito, capítulo 2, versículo 11. Shaul había dejado a Tito en Creta para ministrar. Creta era un centro de entrenamiento para los soldados romanos y por lo tanto había muchas malas influencias paganas. Por esto Shaul le enseña a Tito que con autoridad reprenda a las personas a que sean sobrias y se manejen de manera justa de acuerdo a la bendita Torá. Primeramente, la gracia no es lo que se entiende en el cristianismo, que por la muerte del Mesías son salvos. La ley fue abolida y están bajo una gracia de libertinaje. Esto es una gran mentira que envuelve al cristianismo desde hace mucho tiempo. Vamos a ir a la carta de Judas. Judas capítulo 4. Judas capítulo 4. Entonces el cristianismo está envuelto en una mentira desde hace mucho tiempo. Pero estos tiempos ya no van a ser los mismos, porque la restauración va en pleno. Y como el mundo está conociendo Torá y no quiere nada con la Torá, juicio viene para el mundo. Judas capítulo 4, porque dice así la palabra del Eterno: porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan al Elohim, el único soberano, y a nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hago un paréntesis aquí. En la página web, en nuestro sitio web www.gozoypaz-medioargentina.blogspot.com.ar, encontrarán el audio que se titula Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim. Les recomiendo que lo escuchen, por favor, amados hermanos. La palabra gracia en hebreo es Gesed, que significa gracia, misericordia o favor inmerecido. Lo vuelvo a reiterar, la palabra gracia en hebreo es Gesed, que se escribe J-E-S-E-D, Gesed, que significa gracia, misericordia o favor inmerecido.
La gracia siempre ha existido, como explicábamos en la parte anterior sobre Noaj, y si usted, amado oyente, no escuchó la primera parte, le recomiendo que lo escuche para entender esta segunda parte de Ley y Gracia. Como explicábamos en la parte anterior sobre Noaj, Noaj no fue salvo por guardar la Torá, sino que fue salvo porque halló gracia, compasión, misericordia ante los ojos de Yahweh, por manejarse de una manera recta. Es decir, guardando los mitvot, los mandamientos. Si nos esforzamos para cumplir los mitvot, Yahweh lo ve con agrado, y es por eso que alcanzamos misericordia, gracia ante Él. El libertinaje es manejarse de acuerdo a los criterios de cada uno, es hacer lo que uno desea, es querer ser el dueño de su propia vida. El libertinaje es manejarse de acuerdo a los criterios de cada uno, es hacer lo que uno desea, es querer ser el dueño de su propia vida, sabiendo que Yahweh es el único dueño. En simples palabras, o te gobierna Yahshua o te gobierna Hasatán. Por lo tanto, lo que se maneja en el cristianismo no es una gracia, sino que es libertinaje. La gracia de nuestro Elohim implica muchos aspectos, entre ellos la misericordia, es decir, la compasión de Yahweh, y también se refiere al favor inmerecido que Yahshua hizo por redimirnos de la transgresión a la Torá. Veamos algunos ejemplos, amados hermanos, cuando dice gracia se refiere a la misericordia, a la compasión de Yahweh. Vamos a ir al Tejilín, al Salmos, capítulo 103, versículo 11. Voy a ir leyendo, porque tan alto como están los cielos sobre la tierra, así de grande es su gracia, su gesed, misericordia sobre los que le temen. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Tejilín, Salmos 118, versículo 4. Ustedes pueden ir anotando la cita y luego le dan una repasada. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Tejilín, Salmos, capítulo 118, versículo 4. Que los que temen a Yahweh digan, su gracia, Gesed, es eterna. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Y Mishlei, Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Mishlei, Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Dice así la palabra del Eterno: por gracia, Gesed y verdad se expía la iniquidad, y por el temor de Yahweh uno se mantiene alejado del mal. Lo vuelvo a reiterar: por gracia, Gesed, misericordia y verdad se expía la iniquidad, y por el temor de Yahweh uno se mantiene alejado del mal. Veamos otro ejemplo, que cuando está escrito gracia se refiere al favor inmerecido que Yahshua hizo al dar su vida para redimirnos. Lo vuelvo a reiterar. Veamos otro ejemplo, que cuando está escrito gracia se refiere al favor inmerecido que Yahshua hizo al dar su vida para redimirnos. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 4. Tito, capítulo 1, versículo 4. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice la palabra del Eterno: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Elohim Adón Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Ahora vamos a leer en la traducción Kadosh Israelita, dice de la siguiente manera. Subrayen ahí, gracia, gracia. Y en la traducción Kadosh Israelita dice de la siguiente manera. Tito, capítulo 1, versículo 4, dice: Tito, un verdadero hijo en la fe, que compartimos misericordia, favor inmerecido. Así que ahí, si tienes la Biblia Reina Valera 1960, puede ponerle donde dice gracia, favor inmerecido y shalom de Elohim Yahshua. Lo vuelvo a reiterar: Tito, un verdadero hijo en la fe, que compartimos misericordia, favor inmerecido y shalom de Elohim Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Entonces, amados hermanos, volviendo a reiterar, cuando leemos gracia, no se refiere a una sola cosa o algo pequeño, sino que es algo complejo, es decir, con mucho peso.
nos está hablando tanto de su rajen como de nuestra redención. Entonces, esto indica que al alcanzar misericordia de Yahweh, alcanzamos la redención. Pero antes de esto tiene que existir otro aspecto. Debe existir un motivo por el cual alcanzamos la misericordia de Yahweh. Y ese motivo es el temor que tenemos hacia Él. Y ese mismo temor es el que hace que guardemos sus mandamientos. Como explicamos anteriormente en el audio anterior y volviendo a recalcar hace unos minutos, y ahora volvemos a reiterarlo, Noah fue salvo porque su temor a Elohim lo hizo caminar rectamente guardando los mandamientos. Y esto fue visto con agrado delante de Yahweh y recibió de su amplia gracia para ser salvo. Podemos ver varios ejemplos en el principio de que también existía la gracia del Eterno. Vamos a leer otro ejemplo en Shemot, vamos al libro de Shemot, Éxodo capítulo 33, versículo 12. Shemot, Éxodo capítulo 33, versículo 12. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Shemot capítulo 33, versículo 12, dice la palabra del Eterno, y dijo Moshe a Yahweh, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Vamos a ver otro ejemplo en Jueces. Vamos para Jueces, capítulo 6, versículo 17. Jueces, capítulo 6, versículo 17. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice la palabra del Eterno. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Vamos a ver otro ejemplo en Jeremías, capítulo 31, versículo 2. Jeremías, capítulo 31, versículo 2. Es importante, amados hermanos, que vayan anotando estas citas para luego ministrar. Jeremías capítulo 31, versículo 2, dice así la palabra del Eterno. Así ha dicho Yahweh, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto cuando Israel iba en busca de reposo. Entonces, amados ajín, sin temor a Yahweh, no se cumplen los mitvot, los mandamientos. Y esto es desagradable ante Él, ante Yahweh, y por lo tanto no somos alcanzados por su gracia. Haciendo como una breve conclusión, para alcanzar la gracia de Yahweh debemos tener temor a Él. El temor a Él nos lleva a cumplir sus mandamientos. Esto es visto con agrado a los ojos de Yahweh y alcanzamos su redención y salvación. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Vamos a leer Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Coelet, capítulo 12, versículo 13. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Coelet, capítulo 12, versículo 13, dice la palabra del Eterno. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Lo leemos de nuevo. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, a gran escala, la gracia está relacionada con el temor a Yahweh, y esto conlleva el cumplimiento de los mitzvot y la salvación. Leamos varios ejemplos de esto. Vamos a ir a Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Vamos a ir a Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Entonces la gracia está relacionada con el temor a Yahweh y esto conlleva el cumplimiento de los mandamientos y la salvación. Leamos Devarim, Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19. Dice la palabra del Eterno. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida,
todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh, su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos, para ponerlos por obra. Una persona que no lea la Torá y deja pasar un día, deja pasar otro día, se enfría y lo agarra Hasatán y lo despedaza. Yahweh nos dejó la instrucción para que todo el día estemos meditando en ella, para que todo el día estemos estudiando y practiquemos la Torá, para que nosotros aprendamos a temer, para que nosotros aprendamos a saber quién es el Elohim de Israel. Para eso nos dejó la instrucción, para vivir una vida feliz. El que no tenga instrucción en su alma va a fracaso. Dice la palabra del Eterno, lo leemos de nuevo en Devarim, capítulo 17, versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Yahweh, su Elohim, para guardar todas las palabras de esta Torá y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces tenemos que leer, tenemos que estudiar todos los días para aprender el temor a Yahweh y poner por práctica su bendita Torá. Vamos a ver otro ejemplo en Devarim, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Decíamos que la gracia está relacionada con el temor a Yahweh y esto conlleva el cumplimiento de los mitzvot y la salvación. Devarim, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Dice la palabra del Eterno, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torá. Lo vuelvo a reiterar, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Elohim y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Y vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Vamos para el Brit Hadashah, nuevo pacto. Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice la palabra del Eterno. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Lo volvemos a reiterar. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por lo tanto, no hay contradicción entre la gracia y la Torá. De hecho, la Torá está relacionada con la gracia. Por lo tanto, no existe una salvación por gracia desechando la Torá. Eso es una mentira de Hasatán. La salvación viene por medio de la gracia de Yahshua. Él nos redimió de toda transgresión a la Torá, pero no para que ya no la guardemos, sino que para que al guardarla por amor y temor, hallemos de su gracia y pasemos a formar parte del pueblo de Yahweh, celoso de buenas obras de la Torá, como nos dice en Tito capítulo 2, versículo 14, y vamos para allá. Entonces Yahweh quiere un pueblo celoso de buenas obras de la Torá. Tito capítulo 2, versículo 14, tienes que ser celoso de la Torá, amado Aj, amada Jod, celoso de la Torá. Tito capítulo 2, versículo 14. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este pueblo es únicamente el pueblo de Israel. Todo aquel que se aparta y acepta la Torá de Yahweh se vuelve uno con Israel y forma parte del especial tesoro de Yahweh. Vamos a ir a Shemot, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Shemot, Éxodo capítulo 19, versículo 5. Shemot, Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice así la palabra del Eterno. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué pacto? La Torá. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de Coanín
y gente Kadoshin, gente apartada. La Torá fue entregada al pueblo israelita y a los extranjeros que aceptaron la voluntad del Abacadosh, Yahweh. Podemos seguir leyendo en Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Devarim, vamos a Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Entonces la Torá fue entregada al pueblo de Israel y a los extranjeros que aceptaron la voluntad del Abacadosh, Yahweh. Devarim, Deuteronomio capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Yahweh, el Elohim de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro Elohim, que yo os ordené. Aquí encontramos la confirmación de lo que mencionábamos anteriormente. Como pueblo de Israel cumplimos los mandamientos sin añadirle ni quitarle, tal y como nos ordena Yahweh. Vamos a leer en Devarim, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Devarim, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Más adelante, bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno: porque tú eres pueblo Kadosh para Yahweh tu Elohim. Yahweh tu Elohim te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os has querido Yahweh y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Yahweh con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la rajen, la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Esto es para ti, amado hermano. Si tú quieres venir a los pies de Yahshua HaMashiach, esto es para ti. Pero para aquel que contiende y lo aborrece y no quiere saber nada con la Torá, le viene el pago en persona. Le viene la destrucción, como bien leíamos acá. Con esta cita volvamos a recalcar lo que mencionábamos anteriormente, pero podemos agregar que así como Yahweh sacó al pueblo de las garras de Faraón con mano poderosa, así nos rescató a nosotros con mano poderosa de las garras de Hasatán, para que guardemos que, amados hermanos, la Torá. Él es fiel a lo que ha declarado, y lo que promete lo cumple. Yahweh no cambia, lo que cambia es la mentalidad humana, pero esto acarrea maldición. Yahweh no maldice, el que se maldice por sus actos es el hombre. Y no solo se maldice esa persona, sino que la maldición recae sobre sus descendientes. Yahweh da a escoger entre la bendición y la maldición. Vamos a leer en Devarim, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Entonces, amados hermanos, Yahweh no maldice. El que se maldice por sus actos es el hombre. Y no solo se maldice esa persona, sino que la maldición recae sobre sus descendientes. Leamos en Devarim, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Amado hermano, si escuchas este audio por primera vez, esto es para ti. Acá tienes que tomar una decisión de qué vas a escoger. Devarim, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os es puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que tú vivas, tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, entendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Aquí
nos habla del milenio. Si obedecemos, entraremos a la tierra de la cual fuimos esparcidos. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Al quitarnos la mentalidad romana cristiana, entendemos que la gracia de Yahweh siempre ha existido. Desde los tiempos antiguos, la gracia no es como un pasaje que nos garantiza ser salvos, aceptando un nombre falso, sino que la gracia es como dice en Tito, uno al renunciar a los deseos del mundo y apartarse de la vida pagana, lo hace por temor a Yahweh, porque sabemos que cuando conocemos que algo es malo y lo seguimos practicando, eso es pecado. Vamos a ir a primera de Yohanan, Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Yohanan, Juan, capítulo 3, versículo 5. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Primera de Yohanan, Juan, capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Eterno, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, infracción de la Torá, y no hay pecado, infracción de la Torá en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, no infracciona o transgrede la Torá. Todo aquel que peca, infracciona o transgrede la Torá, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, infracción de la Torá, ese es del diablo, porque el diablo peca, infracciona la Torá desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, es decir, infracciona la Torá, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar, infraccionar la Torá, porque es nacido de Elohim. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando obtenemos ese temor, nos lleva a guardar los mandamientos, y somos salvos por agrado, misericordia y compasión, gracia de Yahweh. Esto es lo que nos lleva a vivir sobria, piadosamente y justamente. Ahora, ¿qué es ser una persona justa? Un justo en hebreo es tzadik, proviene de las raíces tzedek, que significa justicia, y tzedaká, que puede traducirse como caridad. Lo vuelvo a reiterar, un justo en hebreo es tzadik, proviene de las raíces tzedek, que significa justicia, y tzedaká, que puede traducirse como caridad. Entonces, una persona justa tiene ambos aspectos, justicia y caridad. La justicia se alcanza guardando los mandamientos de la Torá. De otra manera, una persona no hace justicia. La Torá nos habla muchas veces de la justicia. El que no se rige por medio de la instrucción de Yahweh, no se conduce justamente y por lo tanto no es una persona justa en ninguna manera. Vamos a ir a Jeremías, capítulo 7, versículo 5. Jeremías, capítulo 7, versículo 5. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Jeremías, capítulo 7, versículo 5, dice así la palabra del Eterno. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, vamos a hacer un paréntesis aquí, aquí encontramos que una persona que es el tzadik se conduce con justicia y caridad. La caridad es hacia el prójimo, y esto también se cumple con los mitvot, porque al no robar, al no matar, al no adulterar, etc., se está haciendo caridad y se está manejando con justicia. Otro punto es la caridad en el sentido de ayudar con comida, vestimenta. Jacob nos enseña que si nuestro prójimo tiene hambre, le demos de comer. No tenemos que decirle te comprendo y no ayudarle. Vamos a ir a Jacob, Santiago, capítulo 2, versículo 15. Jacob, Santiago, capítulo 2, versículo 15. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Jacob, Santiago, capítulo 2, versículo 15. Dice así la palabra del Eterno, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, en shalom,
calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces, volviendo a reiterar, otro punto es la caridad en el sentido de ayudar con comida, vestimenta. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Vamos a continuar leyendo en Jeremías capítulo 7, versículo 6. Vamos para allá, Jeremías capítulo 7, versículo 6. Jeremías capítulo 7, versículo 6, y dice la palabra del Eterno: y no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Todas estas cosas, amados hermanos, hacen los que dicen estar bajo una gracia barata. Todas estas cosas que acabamos de leer en Jeremías capítulo 7, versículos 6 al 9, todas estas cosas hacen los que dicen estar bajo una gracia barata, que no es gracia, sino que es libertinaje. No practican la justicia. El tzadik solamente se rige por la Torá de Yahweh. Lo vuelvo a reiterar, el tzadik solamente se rige por la Torá de Yahweh. Vamos a ir al Tehilim, al Salmo, capítulo 1, versículo 1. Tehilim, Salmos, capítulo 1, versículo 1. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces, el tzadik solamente se rige por la Torá de Yahweh. Salmos, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Eterno: muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahweh está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, que da su fruto en su tiempo. Hago un paréntesis aquí. Amado Roe, amado Moré, si tú estás haciendo lo justo delante del Eterno, no te desesperes. No bajes los brazos, que sea el bendito Ruach HaKodesh que te siga dando fuerza, porque bien dice acá, que da su fruto en su tiempo. Los tiempos son del Eterno, no nuestros. Mientras tanto, sigamos con la Torá, sigamos estudiando, sigamos practicando, y el Eterno dará su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces, si tú, amado Roe, tú, amado Moré, Saquén, eres justo, haces justicia delante del Eterno, entonces todo lo que hagas prosperará. Pero en los tiempos de Elohim, los tiempos son de Él, no nuestro. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los sadikim, de los justos, porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Para entender más acerca de este precioso salmo, pueden escuchar el audio Plantados en la casa de Yahweh. Plantados en la casa de Yahweh. Escúchenlo, por favor. Entonces, el tzadik se rige por la Torá, amados hermanos. Yahweh nos ordena que nuestras vestimentas deben ser limpias y blancas para las bodas del Cordero. Y esto se alcanza mediante las acciones justas, y esas acciones justas son el cumplimiento de los mandamientos. Vamos a ir a Revelación, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Revelación, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Revelación, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, dice así la palabra del Eterno: gocémonos y alegrémonos y démosles cabod, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los Kadoshim. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Otro concepto que tenemos que tener bien en claro para comprender la cita principal de este estudio, que es Tito capítulo 2,
versículo 11 al 13. Es el concepto de la emunah, de la fe. La fe no es creer simplemente, sino que, al igual que la gracia, es un término muy complejo, pero todos estos conceptos están íntimamente relacionados con el temor a Yahweh y al cumplimiento de la Torá. Emunah puede significar creencia, fe o confianza, y se traduce mejor como fidelidad que confía. Lo vuelvo a reiterar, emunah puede significar creencia, fe o confianza, y se traduce mejor como fidelidad que confía. Cuando hablamos de fe en Yahweh, no estamos simplemente hablando de creencia, sino de fidelidad que confía. Vamos a leer el Salmos capítulo 119, versículo 29. El Tejilín, Salmos capítulo 119, versículo 29. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando hablamos de fe en Yahweh, no estamos simplemente hablando de creencia, sino de fidelidad que confía. Tejilín, Salmos capítulo 119, versículo 29. Dice así la palabra del Eterno: aparta de mí el camino de la mentira, y en tu rajen, en tu misericordia, concédeme tu Torah. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Cuando ponemos por práctica la Torá, demostramos nuestra fe, nuestra emunah. Vamos de nuevo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer Tito, capítulo 3, versículo 5. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Tito, capítulo 3, versículo 5. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno en Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su rajen, su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Ruach HaKodesh, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Elohim procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí volvemos a un inicio del tema. No somos salvos porque cumplimos la Torá, sino que por el temor a Yahweh cumplimos la Torá, y esto hace que Yahweh se agrade de nosotros y seamos alcanzados por su gracia. Y aquí entra la emunah, la fe, porque al ser fieles en cumplir las palabras de nuestro Creador, estamos teniendo emunah, y esa es fidelidad que confía, es decir, somos fieles a Yahweh, porque confiamos en que sus promesas son verdaderas. Entonces, si tenemos emunah en Yahweh, creemos, confiamos y ponemos por práctica los mandamientos. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Ahora, el que dice que conoce a Yahshua pero no guarda los mandamientos, el tal es mentiroso, no reina Yahshua sino Hasatán. Vamos a leer primera de Yohanan, Juan capítulo 2, versículo 3. Yohanan, Juan capítulo 2, versículo 3. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entonces, el que dice que conoce a Yahshua, pero no guarda su palabra, el tal es mentiroso. Primera de Yohanan, Juan capítulo 2, versículo 3, dice así la palabra del Eterno. Y en esto sabemos que nosotros conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuál es la verdad, amados hermanos? La Torá. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Para analizar bien el tema de la emunah, vamos a leer Jacob, Santiago capítulo 2, versículo 14, y lo vamos a ir desglosando. Jacob, Santiago capítulo 2, versículo 14. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Jacob, Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Eterno. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La emunah es fidelidad que confía. Entonces, por fidelidad a Yahweh, cumplimos la Torá.
Si decimos tener emunaj, tenemos que cumplir los mandamientos. Si no, eso no es emunaj, es simplemente creer, tal y como lo demuestra el cristianismo. Sigamos leyendo en Jacob, capítulo 2, versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz en shalom, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Ya vimos que las obras de un tzadik son la justicia y la caridad. Por lo tanto, si ayudamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo la Torá, porque un mandamiento es amar al prójimo como nosotros nos gustaría que nos amaran. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Sigamos leyendo en Jacob, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Elohim es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras muerta. ¿No fue justificada por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe, la emuná, actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No sé qué clase de fe tengan los cristianos, pero aquí vemos que la emunaj, la fe, te lleva a obedecer. Es más, dice que los demonios creen. Entonces, si nuestra fe es pobre y solo creemos, estamos a la altura de los demonios, porque ellos creen. Pero tú, amado oyente, puedes creer, confiar y obedecer por amor al Creador de cielos y tierra. Para concluir este tema, juntemos todos los conceptos que fuimos estudiando en la administración y saquemos una conclusión final. La gracia está íntimamente relacionada con la Torá y el amor a Yahweh. No podemos separar ambos conceptos. La gracia es, como dice en Tito, capítulo 2, versículo 12, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. Pero, ¿qué implica todo esto? Temor a Yahweh, temor a Yahweh, temor a Yahweh. Emuná, que es ser fiel al Eterno. Luego esto nos lleva a poner por práctica la Torá y somos alcanzados por la gracia, la compasión de Yahweh, siendo ya redimidos por el favor inmerecido que Yahshua hizo por nosotros. Solo así la sangre bendita del Mesías nos redime y nos da salvación. No te conformes con creer que Dios, entre comillas, es bueno y que crees en el hombre falso y te salva. Si eres cristiano y estás analizando este tema, ponte a escudriñar más las Escrituras y sal del libertinaje que ha encerrado la iglesia cristiana desde hace muchísimo tiempo. Si conoces todas estas cosas, haz un análisis si estás agradando al Eterno en el cumplimiento de los mitzvot, de los mandamientos. Vamos a hacer una tefila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te damos toda Rabá, Padre, por tu inmensa misericordia, por tu inmensa rajen, por tu inmensa fidelidad que tú tienes con nosotros. Abba, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, te damos toda Rabá, Padre, por todas esas almas a nivel mundial, Padre, que sus ojos sean abiertos, Padre, para que puedan deleitarse, Abba, en tu palabra, en tu Torah. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, reprendemos toda potestad demoníaca que quiera interferir, quemando todos malos pensamientos. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, lo damos por emunah, lo damos por fe, Abba Kadosh. Tú eres el Elohim de Israel, tú eres el único que nos puede salvar. Abba, gracias por tu amor, gracias por tu Torah, gracias por habernos abierto los ojos, bendito Yahshua HaMashiach, y conocer las delicias de tu Torah para compartirlas con otros. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, toda Rabá, Omein, Beomein.